¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora aquí a las 19 horas en mi oficina. Vamos a hablar de un tema muy importante y quiero que todos puedan prestarme atención. Es un tema que se ha discutido durante muchos años. Hay mucho que se dice de este tema. Estoy hablando de la blasfemia, en particular del pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La verdad es que Dios tiene ciertos requisitos y desea ser adorado en forma correcta, no cualquier cosa, no de alguna manera, no como nos gustaría a nosotros, sino que tiene que ser adorado de la forma que Dios mismo es explícito en decirnos. Y este tema del pecado imperdonable trae mucha confusión y yo sé de muchos que han estado con el temor en sus corazones de que han cometido este pecado. En cierta ocasión, muy temprano por la madrugada, recibí una llamada telefónica de uno de los jóvenes de la iglesia que en ese entonces nosotros estábamos pastoreando en España. Y era un joven que estaba hablando, me estaba tratando de hablar, pero estaba tan lleno de sollozo y llorando y a duras penas pude entender lo que me estaba diciendo. Entonces finalmente le dije, mira, ¿dónde estás? Dime dónde estás y yo voy a verte. Me dio la dirección, me dijo dónde estaba, fui y me lo encontré y estaba deshecho en llanto. Y entonces finalmente lo tranquilicé un poco y le dije, bueno, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué estás llorando de esta forma? Nunca he visto a un joven hacer esto. ¿Qué has hecho o qué te han hecho? Y él dijo, bueno, lo que yo pienso es que yo he cometido el pecado imperdonable. Y le dije, a ver, explícame bien qué es lo que has hecho. Entonces él me contó de que él estaba en sus oraciones, estaba arrodillado al lado de su cama antes de dormir y él estaba orando como era su costumbre y él tenía una forma de orar que era muy buena y él hablaba en lenguas y lo hacía muy bien. Y en cierto momento, mientras estaba haciendo todo, estaba orando y estaba en lo más lindo de su oración, de repente él no pudo aguantar y dejó salir gas. ¿Ok? ¿Me entienden? Perfecto. Y él pensó que al hacer algo así, él había ofendido al Espíritu Santo y no solamente había ofendido al Espíritu Santo, sino que había cometido el pecado imperdonable. Entonces tuve que explicarle de que la verdad es que no había ni ofendido ni cometido el pecado imperdonable, sino que era algo natural, normal, que de repente nos sucede a los más educados entre nosotros. En las mejores familias sucede que alguien tiene ese problema. Entonces, pensé que para que podamos entender mejor este tema, lo voy a dividir en tres partes para que podamos ver cómo puede uno cometer este pecado imperdonable. Al hablar de esta blasfemia, en primer lugar, estamos pensando obviamente el hecho de que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. En Mateo 12 leemos de la ocasión en que los fariseos acusaban a Cristo de echar fuera demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y de este episodio aprendemos dos cosas importantes. Primero, que hay niveles de autoridad en el mundo demoníaco espiritual y los fariseos sabían eso. Ellos no niegan de que Cristo había echado fuera demonios de personas que estaban poseídas, sino que ellos pensaron que echaba fuera demonios por el poder de un príncipe de las tinieblas, a quienes ellos llamaron Beelzebú. Era alguien que era superior a los espíritus que Cristo estaba echando fuera. Entonces nos queda claro de que hay niveles de autoridad en el mundo espiritual diabólico, como también hay niveles de autoridad en el mundo angelical. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay ciertos niveles y cada cual tiene un nivel superior o inferior de autoridad y de ministerio o como usted quiera describirlo, da igual. Pero en segundo lugar, nosotros aprendemos de este episodio que existe lo que se llama y lo que la Biblia misma llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para resumir en pocas palabras lo que significa blasfemar en contra del Espíritu Santo, es simplemente atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Entonces, algo que el Espíritu Santo hace, como en ese momento estaba Cristo limpiando, echando fuera demonios y sanando a los enfermos,
el decir que esa obra es hecha por el poder del demonio, de Satanás, es blasfemar, porque es minimizar la obra de Dios y reducirla a un nivel que es inmundo. Entonces, cuando estos fariseos comenzaron a hablar y criticarle y decir esto y acusarle de que lo estaba haciendo por el poder de un príncipe entre los demonios, Cristo fue muy claro. Primero que nada, les explica que ningún reino que es dividido contra sí mismo puede subsistir. Entonces, es inútil que un demonio eche fuera a otro demonio, porque estaría dividiendo un reino. Pero además le dice a los fariseos y le da la siguiente advertencia. Le dice a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra sí, contra Cristo mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, lo que los fariseos hicieron en esa ocasión era poner al mismo nivel el Espíritu Santo con los espíritus inmundos. Es poner al mismo nivel Dios con Satanás. No existe ese nivel, no, nunca son iguales, jamás podrán ser iguales. No están ni siquiera en la misma categoría. Si fueran equipos de fútbol, uno estaría en la primera categoría y el otro, Satanás, estaría en infantiles, en alguna otra categoría muy inferior. No hay ningún punto de comparación. Entonces es una blasfemia contra el Espíritu Santo el achacar a él, al enemigo, a Satanás, la obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos en contra de ciertas manifestaciones que son parte de las iglesias, por ejemplo, las iglesias pentecostales. No se le ocurra jamás achacar que hablar en lenguas es del demonio, porque no lo es. La evidencia es una evidencia del hecho de que uno es bautizado en el Espíritu Santo. Cristo lo bautiza a una persona en el Espíritu Santo. Entonces, si usted achaca al enemigo tal manifestación, usted está cometiendo, queriendo o sin querer, está cometiendo un pecado muy grave que puede llevarle a usted a la perdición. En segundo lugar, hoy vemos un fenómeno sorprendente que yo no había experimentado nunca antes en mi ministerio. Yo llevo más de 50 años en el ministerio. Yo empecé en la década de los 60, para aquellos que por ahí pueden ubicarse con lo que estoy diciendo. Y lo que estoy viendo hoy es el fenómeno que causa que una persona cometa blasfemia en contra del Espíritu Santo de la manera inversa. O sea, atribuir al Espíritu Santo algo que es la obra de Satanás. Es al revés de lo que hicieron los fariseos. Y es una blasfemia absolutamente más fuerte. Toda vez que atribuimos al Espíritu Santo algo que la carne ha hecho, estamos cometiendo este pecado. En los últimos 20 años hemos visto una explosión de casos de individuos e iglesias que atribuyen actividades y actuaciones ridículas y mensajes y visiones y profecías que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, pero se lo atribuyen a él. Todos hemos leído de una iglesia donde supuestamente, de varias iglesias, no es una solo una, donde supuestamente hay un gran avivamiento del Espíritu Santo y las personas ladran como perros, gatean por la iglesia, portándose como animales. Y luego dicen que tal cosa es por inspiración del Espíritu Santo. Y hay muchos que usan esa excusa para decir tonteras. Recuerdo el caso de un pastor que supuestamente recibió una revelación directamente desde el Espíritu Santo. Y en esa revelación, él vio que este hermano tenía que casarse con esta mujer en particular, porque juntos iban a ser de gran bendición, iban a traer avivamiento, iban a plantar iglesias, iban a ser grandes ministros del Evangelio. Y siendo obedientes a la visión, pocas semanas después, sin apenas conocerse, se casaron. Un gran matrimonio, una gran celebración en el templo, una gran fiesta. Se estaba cumpliendo la visión o lo que la inspiración supuestamente del Espíritu Santo sobre este pastor. Pero ese matrimonio no duró mucho tiempo,
¿Por qué? Porque el marido pronto descubrió que la mujer era una mujer de la calle y que ella no estaba dispuesta a dejar su profesión. Ella tenía a sus clientes, ella tenía a sus amantes, como usted quiera llamarlo. O sea, el decir que el Espíritu Santo fue el que reveló que tal persona se tenía que casar con aquella otra persona y que luego sucede algo así, pienso yo que es una barbaridad y obviamente una blasfemia. Y de paso se arruinó la vida y el ministerio de este pobre hombre que sí tenía un llamamiento al ministerio, pero esta acción lo cohibió y le destruyó un futuro, su futuro. Es usurpar las prerrogativas divinas. En la iglesia en general ha entrado un espíritu de irreverencia que ha quitado el temor a Dios del corazón de las personas y por eso toman con mucha liviandad las cosas del Señor y no tienen mucho problema en decir el Señor me ha dicho, el Espíritu Santo me ha revelado, cuando ni el Señor ni el Espíritu Santo ni nadie le ha revelado nada a usted o a esa persona, pero lo toman con tanta liviandad y no tienen ningún resguardo en atribuir al Espíritu Santo cosas que son de la carne, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Yo recuerdo en mi juventud el gran énfasis que uno le daba al Espíritu Santo en sí, y la santificación era un tema prevalente en las iglesias. Yo recuerdo que en los cultos de jóvenes nosotros queríamos saber cómo vivir una vida de victoria sobre los deseos de la carne. Queríamos saber cómo poder ser usados por el Espíritu Santo, cómo caminar en el Espíritu. Yo recuerdo que los cultos de oración, aún entre los jóvenes, se sabía a qué hora iba a empezar, pero nunca se sabía a qué hora iba a terminar. Recuerdo estar en el altar hasta que uno era lleno del Espíritu Santo. Y uno en ese tiempo tenía claro lo que era aprobado por Dios y lo que no lo era. Jamás se nos ocurriría a nosotros, jóvenes creyentes en ese entonces, en tener sexo prematrimonial. Eso de la homosexualidad y qué sé yo, nunca se habló entre nosotros. Porque nunca era un tema para que nosotros podamos, yo estoy interesado en tal tema. No, sino que teníamos conciencia de lo que era sagrado y de lo que no era. Y nuestro gran deseo era entregar nuestras vidas y consagrarnos de tal forma de que el Espíritu Santo nos guíe en todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. En ese entonces se reverenciaba la palabra de Dios. Era un libro reverenciado. Era un libro que se utilizaba con oración y con reverencia. Se respetaba al pastor. No le faltábamos nunca el respeto. Y había un gran deseo en nuestros corazones de la santidad en nuestras vidas. Y también un deseo de gran santidad en el púlpito. Y si alguien tenía que ministrar en cualquier área del ministerio, previamente tenía que pasar por un proceso de instrucción y de observación. Y tenía que cumplir con una serie de requisitos previos. Eran tiempos buenos, pero a la vez eran tiempos de persecución, ya que no todos estaban de acuerdo con eso de hablar en lenguas y las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo recuerdo todavía muy claro en mi corazón, en mi mente, puedo ver las imágenes de esa reunión en Chicago donde David Wilkerson fue el predicador y él estaba tratando de enseñar, estamos hablando de la década de los 60, él estaba tratando de enseñar lo que era el bautismo en el Espíritu Santo y cómo era la evidencia de hablar en otras lenguas. Y mientras él estaba predicando, varias personas intentaron interrumpirle, así, cara de palo, se levantaban y le gritaban desde los asientos, tratando de parar mientras él hablaba, daba su lección. Algunos atribuyeron eso de hablar en lenguas al diablo. Y estoy seguro de que usted también ha oído personas decir cosas semejantes, atribuyendo lo que es el espíritu al demonio. Y yo creo que alguien ha robado el Espíritu Santo de las iglesias, porque hoy pocas veces se oye predicar y mucho menos enseñar en cuanto a esta tercera persona del Espíritu, de la Trinidad, de la Santísima Trinidad.
Y hoy no hay mucha diferencia en lo que se predica en los púlpitos y lo que se enseña fuera de los púlpitos en el mundo secular. Lo que nos lleva a hacer más énfasis en el predicador que en el mensaje mismo. Y se atribuye al Espíritu Santo el hecho de que este o aquel otro predicador sea tan famoso, aparezca en todas estas portadas y tengan todas estas fotos y todas estas imágenes de tal predicador. El Espíritu Santo exalta a Cristo y no al individuo. Por más de que uno sea apóstol, profeta, ángel del Altísimo, siervo del Señor, lo que usted quiera llamarse, me da igual. El Espíritu Santo exalta a Cristo, nunca a un hombre. ¿Por qué? Porque nuestra función siempre es de menguar y de que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos. En todo momento, la gloria y la honra es para el Señor. Nunca debe ser para el hombre. Jamás debe ser para el predicador. Jamás debe ser para un profeta, para un apóstol o quien quiera que sea el que esté predicando. Perdón. Y cada vez que Cristo no es exaltado, el Espíritu Santo es contristado. Y cada vez que una persona es exaltada, el Espíritu Santo sale del lugar. Atribuir al Espíritu Santo lo que no es de su parte y atribuir a Satanás lo que es del Espíritu Santo hacen en ambos casos que nosotros caigamos en este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay una tercera forma, una tercera manera en que yo pienso que uno puede pecar y caer en el pecado imperdonable. Y tal vez esta es la forma que más se peca en contra del Espíritu Santo. Y es el rechazar el convencimiento de pecado que el Espíritu Santo trae al corazón de la persona en conversa. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, Jesús declara lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer a la persona de su pecado. Y antes de que alguien pueda ser salvo, debe estar convencido de que necesita un Salvador. Entonces, en primer lugar, me convence que soy pecador y como tal estoy condenado a una eternidad lejos de Dios. Pero luego me convence de justicia, lo que significa que habiendo recibido a Cristo como mi Salvador personal, ahora yo me puedo presentar delante del Padre y ser aceptado por el Padre. Ya no como pecador, ahora ya como parte de la familia. Él quiere convencerme que soy pecador sin Cristo y que sin Cristo no hay esperanza para mí. Pero también quiere convencerme que una vez que recibo a Cristo como mi Salvador personal, yo soy justo delante de Dios, completo, limpio delante de Dios. Y todo aquel que ha sido salvo recordará el momento de la convicción de pecado, porque fue esa convicción de pecado que lo llevó usted a los pies del Señor Jesucristo. Usted pasó al altar a recibir al Señor como su Salvador personal porque estaba convencido de que era pecador y sin Cristo no tenía usted esperanza. Y el que le convenció de su pecado fue justamente el Espíritu Santo, porque esa es la forma en que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, su primera función, antes de aún bautizarnos, antes de que nosotros podamos hablar en lenguas, qué sé yo, es convencernos de pecado para que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y obviamente, el que se resiste a esa convicción, el que rechaza esa convicción, no podrá ser perdonado. Es un rechazo deliberado de la gracia de Dios, porque cuando pecamos en su contra, estamos pecando en contra del único que nos revela quién es Cristo y el único que nos puede llevar al perdón de nuestros pecados. Nadie más lo puede hacer.
Nadie más lo puede hacer. En la ciudad de Capernaum, Cristo manifestó su amor y poder mediante varios milagros y la gente igual los rechazó. Y Jesucristo reacciona de la siguiente manera. En Mateo 11 leemos su reacción y le dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando acerca de Capernaum. Lo que pasa es que Dios castiga todo pecado que nosotros no le hayamos confesado. Isaías 55 nos advierte, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. El pecado imperdonable es aquel que no confiesa sus pecados a Dios y por consiguiente Dios no lo puede perdonar. Pero Dios puede hacer todas las cosas, sí. Es verdad, es omnipotente, puede hacer lo que le da la gana y no tiene que darle cuentas a nadie. Pero él tiene una forma, como dijimos en un principio, establecida de cómo nos acercamos nosotros, los mortales, los humanos, cómo nos debemos de acercar a él, y esta es la forma que él ha puesto delante de nosotros. Es el requisito. Tenemos que acercarnos y confesar nuestros pecados. El que deliberadamente resiste a esta invitación del Espíritu Santo no puede recibir perdón de pecados y por consiguiente es un pecado imperdonable. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, estemos a cuentas. Él nos está esperando. Y este es el momento de decirle, Señor, escucho lo que el Espíritu Santo me está hablando a mi corazón y te recibo. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo, nos perdona de toda nuestra maldad. Y Cristo mismo nos asegura en Juan 6 que el que viene a mí no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación, todos sean salvos. Así que en esta noche yo les insto, les ruego, les pido, les imploro, no rechace, no rechace, no posponga la invitación del Espíritu Santo a hacer paz con Dios. No posponga esa invitación del Espíritu Santo a pedir perdón al Señor. No sea tan orgulloso de, no, yo me la puedo solo. Yo no necesito confesar mis pecados. No sea tan orgulloso. Dios sabe cuáles son mis pecados. No. Acérquese a Él. Y en esta noche hable con Él y entregue su vida al Señor. Yo quiero ayudarle en esta oración. Quiero orar y voy a orar en forma lenta, pausada, para que usted pueda tal vez repetir las mismas palabras o palabras similares a las que yo voy a preferir. Voy a decirle, Padre, hoy siento que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón y me está convenciendo de que necesito un Salvador. Me convence de que tú eres el único, Señor, que puede limpiarme de toda maldad, limpiar mi conciencia y asegurarme vida eterna. Y en esta noche, Señor, no quiero cometer ese pecado mortal de rechazar la invitación del Espíritu Santo. Me acerco a ti, confieso mis pecados delante de ti. Y este es el momento en el que usted
confiesa sus pecados. He robado, he mentido, lo que fuere, da igual. Y se derrama delante del Señor. Y uno termina dando gracias. Señor, te doy gracias por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por darme vida eterna y no condenación eterna. Y yo te bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. No deje pasar esta oportunidad de hacer paz con Dios. No deje pasar esta oportunidad cuando el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y entregue su vida a Él. Nos vemos mañana. Mientras tanto, cuídense mucho. El Señor les bendiga. Nos vemos a las 19 horas aquí en mi oficina. Mañana hablaremos de otro tema. El Señor les bendiga.